¿Cómo están amigos y amigas? Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy de su programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Es lunes 29 de enero. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa que se transmite a través de las emisoras comunitarias de la red informativa de ARPAS y también en plataformas digitales. El próximo domingo 4 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y de Asamblea Legislativa y el 3 de marzo la elección de consejos municipales, con una campaña que ha estado caracterizada por la ausencia de propuestas ambientales. Temas como la falta de acceso al agua, la contaminación, los impactos ambientales por proyectos urbanísticos y extractivos no son prioridad en las discusiones de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Y justamente es el tema que vamos a abordar en la emisión de hoy de Ecotopía, la agenda ambiental, la gran ausente de la campaña electoral. Y para dialogar sobre este tema y las demandas territoriales que hay en el marco, pues, de estos comicios, damos la más cordial bienvenida a Doris Robredo. Ella es coordinadora de Juntas de Agua de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate. ¿Cómo está, niña Doris? Buenos días, bienvenida. Muy bien, gracias. Buenos días a todos los salvadoreños y a todas las personas que son fieles oyentes de la red de ARPAS. Es un gusto saludarles desde acá, desde el departamento de Sonsonate. Niña Doris, quisiera que, pues, como decíamos al inicio, empecemos a hablar sobre este tema. La semana pasada, en conferencia de prensa, pues, organizaciones y comunidades señalaron la falta de propuestas ambientales en esta campaña electoral inicialmente, en lo que hemos visto hasta ahora y la que está más cercana, que es la campaña para la elección presidencial y de asamblea legislativa. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que es triste, es lamentable que al menos en campañas anteriores se daba una media pincelada al tema medioambiental. En cambio, en estas campañas electorales, el tema medioambiental ha pasado a ser nulo, no está siendo enfocado a pesar de que estamos viendo todos los efectos que se están teniendo con el cambio climático. En El Salvador estamos también sufriendo lo que es el fenómeno del niño, que está provocando más calor, más sequía. Y en vez de estar reforestando o pensando en una ley para reforestar el país, no se está teniendo en cuenta esta situación. Usted decía, en campañas anteriores mínimamente hubo alguna propuesta ambiental. De esas promesas que se hacen en el marco de las campañas, ¿cuáles se han dado seguimiento en el caso del departamento de Sonsonate y por qué es necesario que esos compromisos que se asumieron también sean exigidos por parte de la población? Bueno, por ejemplo, se nos hizo la mención y el tema de lo que era la ley del agua, que era la que nosotros las comunidades defendíamos. Ellos la transformaron en una ley de recursos hídricos, la cual no nos representa porque están viendo el agua como un recurso, o sea, como algo mercantil, no como lo que es un elemento de vida. Nosotros como comunidades también indígenas tenemos un gran respeto hacia la sagrada agua y ellos no la están viendo con ese sentimiento y esa visión de nosotros. Niña Doris, también quisiera que habláramos sobre cómo impacta la crisis ambiental en la vida de las comunidades. En el caso de Sonsonate, ¿cuáles son los principales problemas que se están dando y que pues no se escucha una propuesta respecto a cómo solucionar estas situaciones? Bueno, el problema se está dando desde el momento en que estábamos tener agua 24 horas al día y los 7 días de la semana, ahora no, ahora tenemos el agua racionada. ¿Y qué implica tener esta situación? ¿Cómo afecta la vida?
en el caso particular de las mujeres, por ejemplo? Bueno, nos afecta de gran manera porque para lo que realizamos las mujeres es necesario tener agua. Y como le estaba diciendo anteriormente, las que tenemos el privilegio de tener agua, porque hay muchas comunidades que están sin agua. Por ejemplo, tenemos el problema de la comunidad. Era un municipio donde gozaba de un servicio de agua excelente. Era un gusto ir a Nahuilingo a abrir el grifo de una casa en Nahuilingo. Si va hoy, actualmente no le cae agua. Ese es parte del problema que se está dando con este caso del pescadito de oro, niña Doris. Si nos pudiera Sí, también tiene que contar ver. sobre este tema. Pues mire, el problema es grande y es grave porque tienen ya 2 meses de estar teniendo graves problemas de abastecimiento de agua en lo que es el municipio de Nahuilingo. Con el permiso que la ASA le dio a una empresa extractora de agua que va a comercializar el agua del que pertenece a la comunidad que ha pertenecido históricamente al pueblo de Nahuilingo. Y este podría ser un problema que se replique en otros lugares si no se toman acciones, ¿verdad? ¿Qué se exige de parte de las comunidades, en este caso también de la Mesutso, a las autoridades, tanto quienes están en este momento como quienes van a asumir luego de las elecciones, particularmente en este caso? Bueno, lo que exigimos, número uno, que sea reconocido en la Constitución de la República el derecho humano al agua. Número dos, que la ASA de verdad vele por y para las salvadoreñas y salvadoreños que necesitamos ese vital servicio. Se dijo que se iba a poner al ser humano en el centro de esta ley, pero al parecer se está poniendo los intereses económicos de los más pudientes y dejando a un lado a las masas. Hablemos también sobre el rol que ha tenido la Mesusto en el caso de Sonsonate en pues dar seguimiento a las situaciones, denunciarlas, problemas ambientales, conflictos ambientales, denunciarlos y también cómo ha sido la relación con las autoridades locales, qué tanto se ha escuchado, qué tanto diálogo se ha permitido. Francamente es triste que a nivel de autoridades municipales y de gobernación no haya esa apertura a dialogar con las comunidades. Tiene la misma actitud que está tomando la Asamblea Legislativa de cerrar las puertas al pueblo salvadoreño, de no recibir a los que los hemos puesto donde ellos están. ¿Qué esperan ustedes en el caso tanto de Asamblea Legislativa, que es el próximo 4 de febrero, presidencia de la elección, y el 3 de marzo de las elecciones municipales? ¿Qué esperan de las personas que van a asumir estos nuevos cargos? Tanto en la atención, en la apertura al diálogo, pero también como en escuchar las propuestas que hay de parte tanto de las comunidades y las organizaciones que integran la MESUTSO como de otros espacios organizados que también están trabajando en temas ambientales, me parece. Bueno, lo que nosotros esperamos es que no solo nos escuchen, sino que necesitamos las soluciones para ayer. La situación medioambiental, el tema del agua en el departamento de Sonsonate es un tema de soluciones para ayer, no para el futuro, allá lejano. No, tenemos que accionar y reaccionar en este momento. Hoy es cuando. En la conferencia de prensa de la semana pasada también señalaban que la organización comunitaria, la organización territorial es clave para poder empujar estas demandas y estas exigencias, porque es importante que quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, también puedan sumarse a estos procesos organizativos que se están llevando, en el caso de Sonsonate, a través de la MESUTSO, para poder conocer todas estas
situaciones que a veces, o estos problemas que a veces no se conocen, los problemas ambientales, y también sumarse a las exigencias. Bueno, es importante que nos unamos porque un pueblo unido es como explicaba la leyenda o fábula antigua del papá que le da una cañita al hijo, una cañita la quiebra fácilmente, pero cuando le da todo el rollo de cañas no la puede quebrar. Y entonces cuando nos unimos todos, adquirimos fuerza, especialmente con un tema tan importante como es el medio ambiente, como es el tema vida, porque el medio ambiente es nuestra vida, porque nuestro planeta Tierra está necesitando acciones en este momento. Sin el tema del agua, por ejemplo, ¿quién puede vivir sin agua? Que me lo diga. ¿Quién puede vivir sin el agua? El agua es vida y es necesario para todas las acciones del ser humano en este planeta. Y para quienes sean ganadoras o resulten ganadores y ganadoras, Niña Doris, quisiera que también reflexionáramos sobre por qué es importante que esas personas en sus cargos consideren la participación comunitaria a la hora de tomar decisiones sobre estos temas, ¿no? Acceso al agua, cómo mejorar, en estos casos en los que no hay acceso adecuado a agua de calidad, ¿por qué es importante que consideren la participación comunitaria en la toma de decisiones? Importante porque las comunidades somos las que vivimos y sobrevivimos las situaciones. ¿Por qué es importante que ellos reaccionen? Porque como les estaba diciendo, estamos destruyendo todo un ecosistema de El Salvador. No podemos aspirar a solucionar los problemas del mundo. Nosotros tenemos que solucionar los problemas de nuestro país. Y nuestro país es uno de los países más deforestados de toda Latinoamérica. Es uno de los países con menos agua per cápita. Entonces, ¿qué? Hay que hacer acciones y los que tienen el conocimiento de cómo está esta situación somos las comunidades, somos los que vivimos en ese lugar. A ustedes se lo pueden engañar con un video bien bonito, pero el que está viviendo en aquel lugar sabe la realidad. Niña Doris, usted decía, el agua debe ser un tema prioritario en la agenda ambiental. eh, Debería serlo durante la campaña, pero debe serlo para quienes vayan a asumir los nuevos cargos de elección popular. Pero ¿cuáles son otros temas ambientales que también deberían estar en la agenda de prioridades? Deberían de estar en la agenda de prioridad es la reforestación. Acuérdese que si no hay árboles suficientes, el agua se escasea. Se escasea también lo que es la fauna y al no haber una equitatividad en el medio ambiente, se van produciendo lo que se produce. Por ejemplo, cuando deforestan en una zona, después cuando llueve, esa agua ya no se filtra en esa zona, sino que se desliza y viene para abajo y eso provoca lo que después se convierten en grandes deslaves o se provoca esas grandes correntadas en las ciudades donde son afectadas tantas personas, especialmente los que viven en comunidades de bajos recursos. Usted también ya mencionaba, en Sonsonate existen problemas que afectan a la población en general, pero hay un específico, específica afectación a comunidades indígenas. Tenemos el caso del río Sensunapán y la amenaza de la octava represa. También sí podemos hablar sobre por qué este tema que no aparece en las propuestas ni en la agenda de la campaña es importante que no se deje de lado. El río Sensunapán y sus riberas es el hábitat de muchas especies que están en peligro de extinción y son necesarios protegerlas porque recuérdese que si el ecosistema está enfermo, nos enfermamos todos. Es necesario que conservemos esos ecosistemas donde hay abejas, hay aves, hay murciélagos que son los que ayudan a la reproducción de plantas y, y que ayudan a la polinización de estas flores y de estas plantas y de por la cual podemos obtener productos con los cuales nos sustentamos.
Para quienes nos están escuchando y nos ven, niña Doris, ¿a qué reflexión les debemos invitar ya estando cerca de la elección presidencial y legislativa y pues ya poco más de un mes para la elección municipal? ¿Qué reflexión debemos hacer en cuanto a las propuestas, de quienes las están haciendo? Porque no todas las personas que están aspirando a estos cargos, de ellas estamos escuchando propuestas, pero ¿a qué reflexión debemos invitar a los amigos y amigas que nos están escuchando esta hora? Bueno, debemos hacerles una invitación a todos los amigos que nos están escuchando, que olvidemos todo ese círculo de odio y en vez de eso nos enfoquemos en el amor hacia nuestra familia, el amor hacia nuestras comunidades y el amor hacia la vida en todos sus aspectos. O sea, nuestra vida humana como la vida animal y la vida vegetal. Estamos unidos, somos uno solo y por eso nuestros antepasados le daban esa primordialidad a esa comunicación entre los tres reinos, porque somos uno solo y juntos nos necesitamos para seguir adelante. Y con respecto a las elecciones, tenemos que desoír esos mensajes de odio, esos mensajes de separación, sino que todo lo contrario, debemos oír esos mensajes de unión. Unidos, juntos, podemos lograr un mejor El Salvador. Con respecto después a las elecciones de alcaldes, debemos de buscar alcaldes que busquen la mejoría de nuestros municipios, pero que no solo sepamos que no vayan a ser solo palabras, que solo lo queden ahí tiradas al viento y que no van a volverse en acciones. Necesitamos ya dejar de ser palabras y ponernos en acción. Señores, para ir finalizando, ya decíamos, se ha señalado la importancia de la organización comunitaria para defender derechos y para exigir que las autoridades asuman el rol que le corresponde, porque es importante que en esta organización también consideremos a sectores que son especialmente, o poblaciones que son especialmente vulnerables, mujeres, juventudes, comunidades, para que pues se arme una agenda común también de los problemas que todas estas poblaciones enfrentan, porque es importante que no solamente sea organización de una comunidad o de un pequeño grupo, sino de todas estas poblaciones que son vulneradas y que los conflictos ambientales les afectan de especial manera. Bueno, es importante que nos unamos porque unidos podemos alzar más la voz, unidos podemos echar a andar proyectos incluso independientemente si él o los gobernantes nos apoyan, podemos hacer acciones, podemos hacer cambios, pero tenemos que estar unidos y especialmente las comunidades que son más vulneradas y como usted decía, la juventud a la cual se le está negando el espacio para ser escuchada, las mujeres que históricamente han sido relegadas y las comunidades indígenas que tienen 500 años de estar en plena resistencia, que han sido vulnerados sus derechos desde hace 500 años. Entonces ahora es el tiempo de unirnos, como le decía, es el tiempo de amarnos y es el tiempo de poner en práctica todos los buenos principios que nuestros padres nos han dado por el bien común y eso se logra por medio de la organización. Hay que organizarnos, hay que ser capaces de levantar una voz y solicitar y exigir a las autoridades que nos cumplan. Nosotros somos quienes les hemos dado esa oportunidad, nosotros somos quienes les damos el pago para que ellos realicen ese trabajo, pues que lo realicen y que lo realicen bien y que lo realicen desde un sentido humano, desde un sentido cristiano, para los que pseudo se llaman cristianos. Niña Doris, queremos agradecerle por su tiempo, por habernos acompañado en esta emisión del programa Ecotopía. Sin duda, reflexiones importantes, ya a pocos días de realizarse en nuestro país las elecciones presidenciales y legislativas el 4 de febrero y el 3 de marzo las elecciones municipales. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Fue un gusto saludarla, Normita, y un gusto saludar a todos los salvadoreños y hacerles ese llamado. Dejemos el egoísmo y comencemos a vibrar con la energía del amor. Comencemos a vibrar con la energía de la armonía con la que vibraron nuestros antepasados. Muchísimas gracias. Hemos conversado hoy con Doris Robredo. Ella es coordinadora de las Juntas de Agua o de Juntas de Agua de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate respecto a la ausencia de propuestas ambientales en la campaña electoral. Muchísimas gracias también a quienes nos han seguido a través de las emisoras comunitarias que a esta hora se han enlazado para transmitir este programa y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana en Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental.